Muchas gracias. Regresamos a este análisis del asunto del agua, de si habrá o no habrá una ley de aguas nacionales o una ley nacional de agua, porque usted sabe que poner las palabras en un lugar o en otro le da un significado distinto al matiz de algunas cosas. Y no deja de ser interesante que a la luz de estos conflictos sociales que se han derivado por el uso del agua, tengamos que recordar cuándo ocurrió en México el primer gran motín ciudadano, que fue en el siglo XVI y que se conoció como el motín del maíz, por un acaparamiento de grano. Los pobladores de la recientemente instituida Nueva España se enfurecieron, tomaron por asalto el Palacio Nacional, o lo que ahora es el Palacio Nacional, y le prendieron fuego y asesinaron a los guardias que estaban ahí cuidando al virrey, y se armó lo que en aquel tiempo debe haber sido considerado como un follón. No sé si así le decían, pero a lo mejor era el lenguaje de la Nueva España. Y ahora estamos viendo conflictos, por ejemplo, en Sonora. Antes del derrame tóxico de la minera México, ya había un problema que no tiene al parecer solución por un acueducto que el gobierno de Sonora decidió hacer en detrimento, dicen ellos, de los pobladores yaquis y de las comunidades agrícolas de toda esa región del Valle del Yaqui. Pero en fin, usted nos estaba explicando, señor diputado Ladrón de Guevara, cuáles son, desde su punto de vista, las posibilidades de aumentar los conflictos que se pueden derivar si no se resuelve el dilema. ¿Es el agua simplemente un derecho humano o es el agua un insumo industrial que permite comercializarla y hacer empresa, negocios, ya sean agrícolas, industriales o simplemente para fabricar bebidas endulzadas, ¿no? Sí, yo creo que eres muy documentado en este tema por lo que estoy escuchando y en efecto ese es el quid. Eh, Nosotros lo que vemos es que Enrique Peña Nieto está más porque el agua sea una mercancía y ahí vemos a sus partidos del apoyo que le han estado dando, entre ellos a Acción Nacional, sin duda el PRI, y por eso este temor a que estas iniciativas que estaremos discutiendo, calculo yo, en breve, vayan a querer profundizar esta visión de mercancía del tema del agua, y no es menor porque ni siquiera es necesario esperar a estas reformas que otros, junto con los ciudadanos, estamos esperando esta llegada, esta iniciativa ciudadana, reitero, de la ley para todos y todas. Mira, yo decía que de los 22 metros cúbicos que procesa el Valle de México a través de esta cuenca, 16 de ellos traídos por el Cutzamala, nosotros tenemos ya severos problemas que no se están resolviendo en el caso concreto de la ciudad, antes de pasar a los temas de Sonora y otros. En este caso, la ciudad tiene un reconocimiento oficial de 18.2 metros cúbicos por segundo por fugas, el 40% de este porcentaje. Estos 18 metros cúbicos por segundo que no tenemos, que el uso que los ciudadanos le están dando al agua, no tenemos la capacidad de recarga, estamos a la mitad, y obviamente pues eso no nos augura un buen puerto en lugares como estos. Y para ello, pues obviamente la visión institucional es más recursos, es decir, hablan en el caso de la Ciudad de México del doble o el triple de presupuesto que se debe de tener, y ante eso, como hay una incapacidad evidentemente presupuestal, pues es abrirlo a los inversionistas privados. Evidentemente que esta concepción del agua como mercancía, pues no la compartimos. Nosotros pensamos que el agua es un bien de la nación, no es un bien del Estado mexicano, es un poco el símil de lo que ocurre con el petróleo. Y obviamente eso lo estamos viendo ya en conflictos muy actuales, como el que tú señalas en el caso de este grado de contaminación que se dio en el estado de Sonora,
donde al menos mi reflexión era más allá de la crítica evidente que hay al Grupo México y al señor Larrea por esta inescrupulosa manejo de los tóxicos que fueron a los ríos. Nuestra reflexión era, bueno, pero ¿y qué las autoridades nunca observaron este nivel de contaminación? El informe que nos dieron en la Cámara de 40,000 metros cúbicos de agua contaminada, que se vuelve algo así como en unas 5,000 viajes de pipas, pues no ocurren de Ahora, la noche a la mañana. hay una cosa muy, O sea, muy notable en eso, porque se habla de que la contaminación se produjo porque 40 millones de metros cúbicos fueron a dar al río. Pero si no hubieran ido a dar al río, ¿a dónde habrían ido a dar? Porque el tóxico, el sulfato de cobre y el cromo y el níquel y lo que había, el arsénico y todo eso, eso iba a ir a dar a algún lado. Y si no iba a contaminar el río, ¿qué iba a pasar? ¿Se iba a desaparecer en el éter? ¿Iba a llegar al espacio exterior? ¿O qué iba a pasar con eso? Y a mí me queda la impresión de que no sabemos en realidad en México qué estamos haciendo con los residuos tóxicos de las industrias mineras, petroleras y de toda industria que contamina porque contamina, pero no sé ustedes qué habrán pensado de eso, Sí, sobre todo porque el gobernador es suyo, ¿no? Bueno, no es suyo, pero es de su partido. Guillermo Padez es panista y el tema de Sonora es un Y tema presista, ¿no? que vamos a abordar, por supuesto, y que es un tema que también se deriva, como bien comentaba Manuel Huerta, no es un tema que solamente se derive de un momento, de un derrame determinado, viene desde algún tiempo atrás y me parece que ha habido un relajamiento en las autoridades ambientales, pero eso lo vamos a abordar seguramente posteriormente. A mí me gustaría señalar algunas cosas. Cuando se utiliza los espacios y nuestra capacidad de expresión, como aquí hemos estado escuchando, a mí me queda muy claro que a veces se defiende más que nada pues intenciones propagandísticas, pero te voy a decir algo, Rafael, y también a Manuel. El tema, por ejemplo, del derecho humano sobre el agua. Esta reforma constitucional fue apoyada por el PAN. Y hace un momento hablaba yo de que es un tema que democratiza mucho la participación de todas las autoridades. De repente los temas del agua han pasado prácticamente por unanimidad en las últimas reformas que se le ha hecho a la Ley de Aguas Nacionales y la última que se hizo a la propia Constitución. Por lo tanto, el tema para el derecho del agua de las personas es un tema mayúsculo para el Partido de Acción Nacional, porque para el Partido de Acción Nacional, que tiene un fundamento humanista, es decir, que toda decisión de gobierno tiene que girar alrededor del beneficio de las personas en general, el tema del agua no podía quedar exento de ello. Por eso apoyamos esa reforma. Y fíjate que tampoco hemos estado esperando, como dice Manuel, que envíe alguien una iniciativa para reformar y dar cumplimiento a la disposición constitucional que ya tiene un año que se venció, de que debíamos haber establecido una ley general de aguas. Eso se estableció en la reforma constitucional. Y no se ha hecho Y no todavía. se ha hecho, pero ni lo han hecho los diputados de ningún partido y los diputados que están en la Comisión de Agua Potable tampoco, pero los diputados que estamos en la Comisión de Recursos Hidráulicos, de la cual soy secretario, hemos hecho más de 5 foros, hemos estado presentes en muchas reuniones con especialistas, hemos estado dándole forma a alguna propuesta e iniciativa conjunta que estamos trabajando los diputados de las diversas fracciones partidistas que participamos en esta Comisión de Recursos Hidráulicos y no estamos esperando, sí estamos en diálogos ya con la Comisión Nacional del Agua para tratar de entender la postura y la visión que pueden tener desde lo que hoy es el gobierno de la parte ejecutiva, pero también nosotros tenemos que tomar en cuenta el elemento primordial de la reforma constitucional que tiene que ir para beneficio de las personas como el derecho humano al agua. Ahí me voy entonces al tema que se señalaba de Sonora, por ejemplo,
la protesta y los conflictos que se generaron por el tema de un acueducto, ¿sí? El llevar agua de un lado a otro para poder solventar el derecho del agua que tienen los sonorenses. Hay derechos, por supuesto, que se tienen que defender, los derechos históricos, los derechos de alguna etnia, los derechos de algún grupo determinado, pero también lo que votamos todas las fracciones parlamentarias de centro, de derecha y de izquierda en la reforma constitucional, el derecho de acceso humano al agua, y el primer derecho humano al agua es tener acceso a ella para poder sobrevivir, se tiene que privilegiar, como fue y ha sido en el caso de Sonora, para darle agua a la gente en un momento determinado. Ese ha sido el punto de Sonora y es el punto que nosotros tenemos que defender, Rafael, en este punto específico que ya se señaló en los conflictos sobre el agua. Ojalá, hablamos de un conflicto que mencionabas del siglo XVIII, XVII, y bueno, ojalá que pudiéramos hablar del último, ese fue el que se tiene memoria histórica, ¿no?, en el país, que ya como después de la llegada de los españoles, pero ojalá que pudiéramos tener también en la historia el último conflicto y que ese sea. Y aquí la gobernanza, la participación de la gente es lo que va a dar la solución a los problemas de las disponibilidades que no son equilibradas en el país. Por eso el Partido de Acción Nacional está abonando a que haya una gobernabilidad en todos los sentidos y en todas las reformas que estamos participando. Y no vamos a sentarnos a esperar y estamos trabajando como diputados integrantes de una comisión para lo que es la Ley General de Aguas. Muy bien, mientras avanzamos con este tema, del cual habrá que analizar algunas otras cosas, yo lo quiero invitar a que escuche usted las reflexiones y la crónica de Miguel Reyes Razo, y cuando él concluya regresaremos para continuar con este tema, en el cual le voy a dar a usted algunos datos, algunos de los cuales lo van a poner a pensar gravemente sobre lo que está pasando con la poca agua que hay en este país. Muchas gracias y regresamos.